Septiembre de 1939. El líder del partido nazi en Alemania, Adolf Hitler, saluda a las tropas alemanas mientras marchan para invadir Polonia. La invasión de Polonia fue un objetivo que Hitler nutrió durante muchos años en su discurso sobre la formación de la racha alemana. Este acto provocó el inicio de la Segunda Guerra en Europa. La imagen ha sido coloreada digitalmente por un experto en Photoshop. El proceso implica una investigación histórica para determinar los colores de cada objeto retratado con un proceso de colonización que puede tardar más de un mes en completar una sola foto. Así que nos motivarías muchísimo a seguir trayendo más contenido si te suscríbete ahora en nuestro canal. Es gratis, y por supuesto no te olvides de dar like y compartir. Agosto de 1941. El primer ministro italiano Benito Mussolini pasa revista a sus tropas enviadas para ayudar a las fuerzas alemanas en la invasión de la Unión Soviética, denominada Operación Barbarroja. Mayo de 1941. Soldados de infantería alemanes dejando un rastro de destrucción en su avance en el frente oriental durante la invasión de la Unión Soviética. La división sería destruida en Prusia Oriental en los últimos meses de la guerra. Julio de 1941. Un soldado de infantería alemán, caminando hacia el cuerpo de un soldado soviético durante la invasión de la Unión Soviética por las segunda potencias en los primeros días de la Operación Barbarroja. Octubre de 1940. Miembros de la Brigada Independiente de las Tierras Altas de Polonia prestando juramento en Malestroite, Francia. La Brigada Independiente de las Tierras Altas de Polonia fue una unidad militar polaca creada en Francia en 1939, tras la caída de Polonia como parte del ejército polaco en Francia para continuar la lucha polaca frente a las tropas nazis que ocupaban su país. ...5 de junio de 1944. 4 comandantes de la 22ª Compañía Independiente de Paracaidistas, Sexta División Aerotransportada Británica, sincronizando sus relojes frente a un avión de transporte hacia las 11 de la noche. Esta unidad de Pathfinders saltó en paracaídas en el no mágico día antes que el resto de la división para marcar las zonas de desembarco, y estos oficiales estuvieron entre las primeras tropas aliadas en aterrizar en Francia. ...6 de junio de 1944. Soldados de infantería del ejército de los Estados Unidos a bordo de una lancha de desembarco, mientras se aproxima a la playa de Hamar en Normandía, Francia. Estos soldados se encuentran entre los primeros en atacar las defensas alemanas. El desembarco en la playa de Normandía llamado Día X, liderado por los Estados Unidos y sus aliados, dejó un reguero de jóvenes soldados muertos y marcó el inicio de la derrota de Hitler y su sueño nazi. Noviembre de 1942. La sargento francotiradora soviética Ludmila, del 4º Regimiento de Refriz, posa para una foto con su rifle Mosin durante la defensa de Crimea en la Unión Soviética. La sargento registró más de 180 bajas durante la batalla de Odessa antes de que su unidad fuera retirada y transferida para luchar en el sitio de Sebastopol. Con 309 bajas confirmadas durante la guerra, le han dado el apodo de Dama de la Muerte. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la teniente fue condecorada como héroe de la Unión Soviética.
14 de abril de 1942. Soldados canadienses se despiden de sus seres queridos en un andén de la estación de ferrocarril de Vancouver, Canadá, mientras se embarcan en la Segunda Guerra Mundial. Mujeres rusas capturadas por las fuerzas armadas de la Alemania nazi, durante la invasión nazi de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, llegando a campos de trabajos forzados en Alemania. A partir de la primavera de 1942, casi 3 millones de hombres y mujeres fueron arrestados bajo amenazas de violencia y otras formas de represalia en áreas ocupadas por Wehrmacht de la Unión Soviética. Hitler proclamó que después de la captura de Stalingrado, sus ciudadanos varones deberían ser asesinados, y todas las mujeres y los niños deberían ser deportados. Marzo de 1945. Pilotos de caza militares afroamericanos del 132º Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, recibiendo información de inteligencia para una misión a una base aérea en Italia. Los aviadores negros fueron víctimas de la discriminación tanto dentro como fuera del ejército. En contra de las predicciones negativas de algunos sectores, fueron algunos de los mejores pilotos de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, debido a una combinación de experiencia previa y empuje personal de los aceptados para el entrenamiento. Septiembre de 1943. 2 francotiradores del Ejército Rojo Soviético sobre los escombros de una casa destruida por las bombas en Moscú. Los soldados están con rifles semiautomáticos SVT-40 de carga automática. ...16 de mayo de 1940... 3 soldados británicos marchan a la batalla en Bélgica. Pronto chocarán con unidades del Sexto Ejército Alemán, que se encontraban a poco más de 40 kilómetros. Diciembre de 1944. Soldados alemanes de la primera división Panzer de las SS, tras una exitosa emboscada al convoy americano del 14º Regimiento de Caballería, en la carretera entre Cotial y Ray durante la Batalla de las Ardenas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en el bosque de Avennes-Navaillone, Bélgica. ...26 de diciembre de 1943... El Infierno Verde era el nombre con el que los hombres de la Primera División de Marines de Estados Unidos conocían las junglas accidentadas de la isla de Papúa Nueva Guinea. La campaña de Nueva Guinea fue una de las mayores campañas militares de la Segunda Guerra Mundial. Los combates comenzaron con el ataque japonés a la ciudad de Baú, en Nueva Bretaña, en enero de 1942, y duraron hasta el final de la guerra. Las fuerzas australianas y estadounidenses atacaron las principales cabezas de playa japonesas en Nueva Guinea. Ambos ejércitos sufrieron enfermedades y falta de suministros básicos, como medicinas y alimentos. Octubre de 1942. Soldados de infantería soviéticos atacando a las tropas nazis en retirada al noroeste de Stalingrado. Después de 5 meses de maniobras defensivas, el Ejército Rojo entró en acción y comenzó la contraofensiva contra el Sexto Ejército Alemán. Septiembre de 1943. Una posición de cañón antiaéreo de 40 mm de la batería antiaérea ligera, de la Artillería Real Australiana, en la pista de aterrizaje principal del aeródromo, situado en la provincia de Papúa Nueva Guinea, durante la batalla contra los japoneses de la Campaña del Pacífico.
Al fondo se puede ver un avión de combate monomotor P-40 entrando para aterrizar. Diciembre de 1944. Soldados alemanes, de la 5ª División Panzer que participaron en la Operación Barbarroja en el Frente Oriental en la Unión Soviética, pero se retiraron en 1941 después de los contraataques soviéticos. La división fue rechazada a través de Letonia, Lituania y Polonia, donde se rindió a los soviéticos en abril de 1945. Febrero de 1943. Un soldado soviético monta detrás de un soldado alemán capturado, meses después de que fueran rodeados por los soviéticos en Stalingrado. Los restos del 6º Ejército alemán se rindieron después de que los encarnizados combates y el hambre se hubieran cobrado ya la vida de unas 200.000 personas. Mayo de 1945. Civiles alemanes cruzan un puente sobre el río Elba en Alemania, que fue volado por los alemanes para escapar del caos tras las líneas alemanas, provocado por la aproximación de las tropas rusas, que avanzaban hacia Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Mañana del 1 de enero de 1945. La corta participación de Alfred Michel en la Segunda Guerra Mundial. El piloto de caza alemán de 23 años, con una herida en la cabeza, había surcado los cielos esa mañana en la que fue su primera y última misión de combate como parte de la Operación Contemplar, la última operación ofensiva de la guerra. Michel fue alcanzado por proyectiles de calibre 50 de las tropas americanas, que dañaron el motor de su avión obligándoles a aterrizar en un campo cercano. Junio de 1943. Un dirigible de la Armada de los Estados Unidos examina el horizonte en busca de submarinos alemanes. Mientras que un convoy de barcos atlánticos navega cautelosamente hacia la guerra en Europa a través de las agitadas aguas del Atlántico. 14 de abril de 1945. Un soldado esclavo soviético, entre los prisioneros liberados por la 3ª División Blindada estadounidense, señala con el dedo a un antiguo guardia nazi que golpeaba brutalmente a los prisioneros en el campo de concentración de Alemania. La gran mayoría de los guardias de los campos de concentración y exterminio huyeron ante la llegada de las tropas aliadas. Quedarse significaría una muerte segura a manos de los prisioneros, y en algunos casos de soldados aliados. Abril de 1945. Un carro blindado de combate del Ejército Rojo Soviético, disparando en combate en las calles de Berlín en los últimos días de la guerra en Europa. Mayo de 1945. Soldados prisioneros discapacitados del campo de concentración de Austria, son fotografiados delante de un tanque de la 11ª División Blindada del Ejército de Estados Unidos tras la liberación del campo por las tropas aliadas. Nuestro agradecimiento a los camarógrafos, héroes sin pistola, que grabaron estas imágenes para la posteridad para que estas atrocidades sirvan de lección, y nunca vuelvan a suceder. No olvides suscribirte al canal No Ve Quien No Quiere Ver, deja tu like y activa la campana de notificaciones.
Gracias a todos.